Presencia indígena. Presencia indígena. Volvemos de nuevo con el programa Presencia Indígena de ANTV. Aquí estamos, seguimos en La Fortuna, aquí en la casa de mis padres, aquí muy cerca del sector Carretal. Esto pertenece a Carretal también. En esta oportunidad, después de haber entrevistado, de haber conversado un poquito, son muchas las historias, ¿no?, de mis padres, pero esta vez quisiera, tengo el honor, la dicha de compartir un poco con mi hermano Leoncio, a quien le decimos normalmente Leo. Leoncio, me gustaría, él es una persona muy valiosa, escribe, conoce mucho de la cultura, escribe poemas, es un cronista natural de La Guajira, tiene unos poemas preciosos, ha escrito el retrato, ha escrito cómo fue bautizado. Lo que él escribe realmente son lecciones ecológicas, son lecciones sobre la fauna, son lecciones sobre la flora, que nosotros después vamos a ver en otras oportunidades cómo podemos darlas a conocer. Pero quiero, antes de que él nos lea unos poemas, quisiera preguntarle a Leo cómo fue su infancia, dónde nació él y cómo fue, cómo ha visto, cómo ha sido su vida, pues digamos así, para compartir un poco con los televidentes. Sí, yo nací en un caserío al norte de Paraguaypoa, que tiene su nombre indígena, llaman Mascómatira. Los Arijuna lo nombraron, lo bautizaron con el nombre de La Gloria. Era una meseta arenosa que colindaba con el mar. Desde ya empecé a tener conocimiento de ver esos médanos tan blancos, esos cocales, y también sentía el arrullo, el murmullo del oleaje del mar, porque el viento es constante, hasta que se me dio permiso para ir con los tíos a la playa y ver por primera vez a ese golfo tan hermoso. Pero en aquella época la pesca era abundante y los maestros de los primeros pescadores que llegaron a La Guajira eran de Isletoa y los llamaban los isleños. Eran en su mayoría de apellido Espina. En esa época la pesca era muy abundante, pero no había hielo, razón por la cual la gente los pescadores se veían obligados a compartir con el pescado. Entonces ellos regalaban el pescado. Cuando yo no iba para la playa, mis tíos o los amigos o los vecinos llegaban con pescado a la casa. Recuerdo que en aquella época todos los pescados eran más grandes que yo. También recuerdo que ya más grandecito, en una ocasión, estando en el colegio de Sinamaica, me llevaron a visitar a la abuela. Yo tenía un gran entusiasmo por la abuela, yo adoraba a mi abuela y la encontré muy triste, estaba llorando y le pregunté que por qué lloraba. Entonces ella me dijo, porque resulta que se me desaparecieron los dos burros. Ella apreciaba mucho los burros porque los burros llevaban, todos los lunes llevaban los cocos a los filúos para vender y comprar comida. Entonces los burros se desaparecieron, pero ella llorando me dijo que se lo habían comido los tigres. Y digo yo, pero si aquí en La Guajira, en esta zona aquí no hay tigres. Entonces le digo yo, mi abuela, los tigres, sí se lo comieron los tigres, pero mi abuela tenía razón. Era que había llegado a Paraguaypoa un circo procedente de Colombia por la vía de Maicao, y el gerente habló con unos jovencitos y dijo que necesitaba alimento
para los leones, para los tigres. Y empezaron a capturar burros. Y entre los burros cayeron los dos de mi abuela. Así es que mi abuela... ¿Cómo se llamaban los burros? El burro se llamaba el Casuta y su mujer, la compañera del Casuta, se llamaba la Maintarrana. Así es que... ¿Cómo se traduce eso, Leo? El Casuta quiere decir el blanco, porque el burro era claro. Y la Maintarrana quiere decir la desordenada. La loca. La loca. Entonces ella siguió llorando su burro y resulta que en realidad los burros fueron pasto de los leones. Y yo creo que ese es el mismo circo Razores que García Márquez en su memoria habla de él, el circo Razores. Ah, fíjate tú. ¿Y qué otra cosa, Leo, pudieras tú decirnos en cuanto a esos trabajos, aquel trabajo tan lindo sobre el retrato? Aquello, Sí. Cuéntanos así brevemente, de Sí. una manera Bueno, de síntesis. Sí, yo quiero, antes de llegar a esa parte de la elaboración de estos trabajos escritos, quiero referirte a un viaje, la experiencia de viajar por primera vez en avión. Y entonces mi papá era gobernador. En aquella época era presidente del estado Zulia, don Felipe Hernández. Por cierto que Felipe Hernández para la historia del Zulia fue el último presidente. Y mi papá para la historia del municipio Páez fue el último gobernador. Gallego abolió todos esos títulos, hizo una reforma. Entonces mi papá recibió una invitación del poeta Juan Liscano y del gobierno de Caracas para asistir al nuevo circo de Caracas, donde se iba a llevar a cabo un festival folclórico nacional en homenaje al presidente Gallego. Entonces allí tuve la gran experiencia de conocer por primera vez la participación y la delegación artística de los diferentes estados. Vi por primera vez la magia y el embrujo del joropo, el cebucán, el pájaro guarandor, los diablos danzantes de Yare. Y después yo mismo me vi en los trailers de las películas que veía a Bolívar la entrada en Maracaibo, me vi yo mismo bailando. Bailábamos tú y yo. Bailando con Noelí en homenaje a Gallego por Bolívar Fields. Me vi bailando en las arenas del nuevo circo. Tengo la satisfacción de que el gobierno va a refaccionar y a rescatar al nuevo circo. Sí, lo está refaccionando ahorita, está quedando muy lindo realmente, ¿no? Ese es un sitio bien importante. El gran artífice de los méritos de esa fiesta nacional fue el poeta Juan Liscano. Sí. Ahora, Leo, esa experiencia, es que me parece tan lindo, esa historia que tú plasmabas, o no sé si prefieres hablar, esto que alguien me decía una vez cuando yo hablaba de los monos, me decía, pero si en La Guajira no hay monos. Sí. Y yo le digo, oye, pero si yo lo siento, acostada en la enramada de mis padres, yo los escucho, que hayan desaparecido, que hayan algunos, pero eso no es así. Entonces cuenta tú, ¿verdad? Da tu testimonio de la... Resulta que nosotros estamos viviendo, tenemos el privilegio de vivir en la orilla de un caño. Este caño atraviesa varios fundos. Varios fundos también tienen el caño dentro de sus predios. Este es un caño que tiene como especial mención de que es el último cauce de agua superficial en la geografía, en la realidad y en la teoría venezolana. De aquí al desierto ya no hay más agua. Entonces yo invito a las autoridades competentes que le echen mano a este refugio de flora, de fauna. Aquí existen comunidades de monos aulladores, de monos araguatos, ardillas, iguanas, cachicamos,
esto es un desovadero en épocas de creciente, es un desovadero de bocachicos. Aquí hay muchos animales que hay que preservar, porque aquí por culpa de la siembra mecanizada del sorgo y del frijol, todos los animales se han refugiado en el caño. Sí, bueno, Leo, tú podrías, Leo ha hecho escritos muy bellos, a mí me encantan dos, hay una conversación que tiene el cauharo con el cadillo, con el cují, que no vamos a hablar de eso en esta oportunidad, lo haremos en otra oportunidad, pero es hermoso el abrojo porque son digamos, plantas que son subestimadas y son discriminadas también, ¿verdad? Pero también él hizo un trabajo sobre el retrato, ¿verdad? En el retrato donde él, en su trabajo, él decía que un artista le llegó a él y le dijo, yo quiero hacer el retrato de la mujer más hermosa. Y él dijo, pero eso es difícil. Para que tú puedas hacer el retrato de la mujer más bella, de la mujer guayú, tú tendrías que hacer, y empieza a hacernos como un homenaje a todas las mujeres guayú y a decirle, tú tendrías que tener el talento de fulana de tal, la sazón de la cocina de fulana de tal, la habilidad de fulana de tal, las mantas de fulana, el cabello de fulano, los labios de fulana, las piernas, en fin, él dibujó allí, me parece tan hermoso, y entonces él dice que en ese poema, el que él hace, él dice que de pronto él vio cuando el poeta dijo, él estaba haciendo y se le soltó, se desató como un pequeño huracán y esa hoja donde él estaba plasmando se voló y el artista se sintió muy triste por eso que ocurrió y le dijo, no te preocupes, hermano, ese cuadro estará en el escenario más hermoso que es el universo. Entonces también es un hombre muy ecologista. Entonces, Leo, yo quiero que tú leas este poema que también tú has escrito. Sí, es un poema muy corto, se llama Guayunaiki. Dice así, la vez primera que le hablé de amor a una joven guayú fue con el mismo idioma que hallé en sus labios. Sí, muy lindo verdaderamente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hemos tenido un momento, para mí por lo menos muy grato, muy hermoso. Son muchos los recuerdos, son muchos detrás de cada conversa, de cada palabra, de cada escena, de estos tres personajes. Yo me siento muy gratificada. Muchísimas gracias, mamá. Muchas gracias, papá, por esta paciencia, por este abuso que yo he cometido con ustedes, de tenerlos un rato aquí casi. Ustedes que son siempre gente que se mueven tanto y los tengo aquí sentados por un buen rato. Muchas gracias, Leoncio, Leito, como te dice mi mamá. Muchas gracias por esta oportunidad, por estas palabras tuyas, por tanto afecto. Son momentos, pues, bueno, momentos, muchos años que hemos pasado en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces, y estos son mis maestros, estos son mis partes de mis afectos, además de ellos están mis hijos. Yo quiero agradecerle a ustedes, a los usuarios y a las usuarias, a los televidentes, al pueblo de Venezuela, a todos en general, a los honorables diputados, a todo el personal de la Asamblea Nacional, esta oportunidad que me han dado, a mis camarógrafos, a los periodistas, todo el equipo que anda conmigo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer este programa de presencia indígena de ANTV, canal de la Asamblea Nacional. Presencia indígena.